Queridos amigos y amigas misioneros, es decir, cristianos, soy el hermano Andrés Porras. Con mucho gusto los saludo desde el Líbano, recordando con alegría la bendición del tiempo que viví con ustedes. Me pidieron que hablara sobre la congruencia de vida que debemos tener como cristianos. Tal vez no soy la persona más adecuada para hablar de esto, pues aún me falta mucho para lograrlo. Pero voy caminando, con la fe y confianza en que Dios logra maravillas cuando lo dejamos actuar. Es por esto que en mi saludo inicial quise igualar los términos misionero con cristiano. Si eres cristiano, ya eres misionero. Y con ser misionero no me refiero a ir a un pueblo durante algunos días. Si seguimos reduciendo nuestra misión cristiana solo a Semana Santa, estaríamos haciendo del Evangelio una caricatura y nos encontraríamos muy lejos de entender lo que Jesús realmente nos quiso decir al hacerse hombre. Precisamente esta es la primera clave, creo yo, para poder ser congruentes. Entender que somos cristianos, es decir, seguidores de Jesús vivo y resucitado, y por ello misioneros cada día de nuestras vidas, en cada momento y lugar en el que estemos. La Real Academia de la Lengua describe la congruencia como sinónimo de coherencia, y a esta la define como la actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Me pregunto, ¿cuáles son nuestros principios como cristianos? Jesús los resumió en uno, el amor. Y a La Salle esto le quedó muy claro. Su amor a Dios y a los más pobres lo llevó a poder mirar todo con los ojos de la fe y actuar en congruencia con ello. Amar a Jesús y a los demás. Esa es la esencia de nuestra vida cristiana. Lo demás viene después. Y por este amor querer buscar transmitirle a todo el mundo y de las maneras que podamos que Jesús está vivo y sigue haciendo milagros. Pero será muy difícil transmitir esto si no hemos sido primero testigos de ello, si no lo hemos buscado. Yo soy testigo, por ejemplo, de cómo Dios curó a mi mamá de cáncer gracias a las oraciones de tanta gente que intercedió por ella. Bendito sea Dios. Es importante entonces entender que, por ejemplo, el momento de dar catequesis es solo una muy pequeña parte de la evangelización. La vida completa debe ser la de un seguidor de Jesús. Que la gente, no solo en los pueblos, se dé cuenta con tu vida de esto. Basta ya de decir, fui a misiones y en vez de yo ir a enseñar algo, terminé aprendiendo más yo. Tenemos verdaderamente que dar y aportar algo a los demás. Claro, tampoco se trata de ir con la actitud del conquistador que todo lo sabe, que va a enseñarle a los otros la verdad de la fe. Se trata de compartir, de enriquecernos mutuamente, pero no regresar con la sensación de que solamente recibí. Es por eso que la misión dura toda la vida. Si regresas de misión de Semana Santa y dices, misión cumplida, qué triste tu caso, no has entendido nada. La misión comienza desde que tienes conciencia del llamado que Dios te hace a seguirlo. En muchos de ustedes, este llamado llegó ya hace varios años, solo que a veces nos hacemos sordos y nos da algo de miedo responder con generosidad. Pero sabemos que ante lo que Jesús nos pide, no debemos más que confiar, pues ¿en manos de quién podríamos estar mejor sino de nuestro Creador, Maestro y mejor amigo? Más que hablar entonces de la congruencia de vida, tendríamos que hablar antes de si hemos tenido ya un encuentro cercano, profundo y real con Jesucristo vivo, que nos haga amarlo y confiar en Él. Si esto no ha sucedido, no sentiremos el fuego interior y los motivos para querer vivir en congruencia. Esto no quiere decir tampoco que llegará un momento en el que sentiremos al 100% este fuego, para entonces poder actuar. Es en el camino como el fuego se va encendiendo. El burro con la carga anda, dicen. Es decir, para ser congruentes, no esperemos a ser perfectos y no cometer ningún pecado, pues ese día nunca llegará.
Eso nomás lo vivieron Jesús y su Madre María. Todos los demás, aún el más grande de los santos, ha sido pecador también. En ese sentido les puedo hablar desde mi experiencia personal, en la que me sé débil, con muchos defectos, y en la que sigo descubriéndome incoherente con lo que siento en el fondo que Dios me pide. Bien lo dijo San Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero creo que lo importante es vivir todo esto con la certeza de que Dios permanece. Dios no cambia. Él nos sigue amando, hagamos lo que hagamos. Esto nos llevará entonces a vivir en una actitud vigilante para convertir nuestras actitudes y acciones cuando sea necesario. Y si volvemos a caer, como diría el Papa Francisco, el arte de ascender al triunfo no está en no caer, sino en no permanecer caídos. No se permitan permanecer caídos, nunca. Hay que levantarnos ante nuestras faltas y pecados. Él mismo también dijo cuando le preguntaron quién era él: soy un pecador al cual el Señor ha mirado con misericordia y ha perdonado. Es el Papa el que habla, no cualquier persona. Pecadores rescatados por la gracia y el amor de Dios, esos somos todos. Vivan su misión de vida, su misión cristiana, y entre paréntesis repito, no me refiero a ir a los pueblos. Su misión es ya, con su familia, amigos, en el tráfico, en el cine, en los antros, en el partido de fútbol, con la certeza y la paz también de que la obra no es de ustedes, no es nuestra. Nosotros no lideramos, nosotros seguimos. Vamos tras el Maestro. Si alguna vez sientes que no estás a la altura, que no eres digno, que no estás preparado, ponte a pensar que tú eres solo como un lápiz en manos del escritor. No eres más que un servidor que hace lo que tiene que hacer. En este sentido, considero un gran acierto no llamar más a los jóvenes animadores o coordinadores en los grupos apostólicos, sino servidores. Pues el que anima es el Espíritu Santo y el que coordina es Jesucristo. Nosotros los servimos. Es Él el que obra. Eso sí, orando y con el mazo dando, que Dios no actúa sin nuestra colaboración. No esperes tampoco estar a la altura del reto desde el punto de vista humano, pues nunca te animarás, nunca estarás preparado del todo. Pero a los ojos de Dios sí, pues ya has recibido la inquietud del llamado. Eso basta para empezar. Dios te dará siempre una misión que puedas lograr, pues Él está contigo. Y no esperes aprobación humana, ya que Dios elige a los débiles y sencillos para confundir a los sabios a los ojos del mundo. He caído en la cuenta también últimamente de que tal vez invertimos demasiado tiempo en la organización de misiones a los pueblos, en cuestiones prácticas, organizativas o metodológicas, que son necesarias, pero no lo más importante. Y a veces el retiro de misiones lo vivimos sin mucha profundidad ni muchas ganas, cuando es lo más esencial. Si de prioridades se tratara, creo que haría falta invertir la balanza. Una sesión de preparación y todas las demás de encuentro con Jesús resucitado. Esto bastaría para transformar el mundo, pues Jesús no vino a cambiar estructuras políticas ni sociales, sino a tocar corazones. Lo demás viene por añadidura. Si amamos ardientemente a Jesús en nuestro corazón, la preparación y el conocimiento lo buscaremos automáticamente porque buscaremos hacer las cosas bien, a su manera, sin mediocridades. El proceso no debe ser al revés, porque podríamos construir desde la teoría, sin cimientos. Así es que díganle a sus asesores que quieren más encuentros con Jesús, que realmente podamos responder siempre a la pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? En este sentido, considerando el espíritu de las bienaventuranzas, retomo un artículo que leí hace poco. No podemos pedirle a alguien que sea bienaventurado o feliz solo porque llora o solo porque es pobre,
o solo porque es perseguido. La lógica del Evangelio es al revés. Primero hay que seguir a Cristo, y luego entonces podremos llorar, ser pobres, ser perseguidos y ser felices. Porque el seguir a Jesús nos hace tener motivos para llorar, para eliminar de nuestra vida esas ansias de acumular riqueza, para perseverar aún en medio de las críticas y la carrilla pesada por ser creyentes. Llorar porque el seguir a Jesús nos hace comprender cosas que hacen llorar. Las guerras en el mundo, el sufrimiento de los demás, la muerte de inocentes y no inocentes, situaciones como lo que pasó en el Colegio Americano de Monterrey hace poco y otras tantas cosas. El riesgo de tanta comunicación actual es acostumbrarnos y pasar indiferentes ante tanto dolor ajeno. Quien llega a llorar como efecto de seguir a Cristo, ese es dichoso. No es llorar por llorar, pues hay muchos que lloran y eso no significa que le sigan a Él. Ni basta ser pobres, pues hay muchos pobres de quienes no se puede decir en absoluto que sigan a Cristo. Las bienaventuranzas no indican entonces el camino que hay que seguir para ser feliz. Nos demuestra la experiencia que miles de personas sufren, son pobres, lloran o pasan hambre y no son felices. La pobreza ha de tener un porqué que la explique y le dé sentido. Debe ser fruto de una opción por Jesús. Así, las bienaventuranzas no son algo anterior a un encuentro con Cristo, sino algo que llega después. Vivir, pues, como cristianos, no es cualquier cosa. No debe pasar desapercibido. Debe traer una serie de consecuencias. Pero esas consecuencias no deben llevarnos al desánimo, sino a considerarnos y sentirnos bienaventurados. Así, lo que se declara bienaventurado son las personas y no las situaciones. Las bienaventuranzas no convalidan entonces cosas sociales de injusticia y dolor, sino que alaban a personas activas que luchan contra ellas, a personas que llevan adelante una tarea que puede ser dolorosa, pero fructífera a los ojos de Dios. Ante esta clave de fe y esperanza, aún con el aparente desorden global que vivimos hoy en día, sabemos que un mundo de paz y justicia es realmente posible. Si te critican por ir de misiones, por ir a misa, por persignarte, por rezar, por ser cristiano, vas por buen camino. A Jesús le fue mucho peor. ¿Qué podemos esperar nosotros? De hecho, si nuestra presencia cristiana no incomoda a quienes viven en función de los valores superficiales de este mundo, dígase egoísmo, el éxito personal, la acumulación, si no hay persecución, crítica, sufrimiento en la vida de un cristiano, su cristianismo es, cuando menos, dudoso, sino que falso. Para muestra, veamos cuántas críticas se le hacen y han hecho al Papa y a los santos. Hay hasta quien afirma que la Madre Teresa de Calcuta estaba endemoniada, imagínense. Quizá el problema es que estemos demasiado acostumbrados a nuestro cristianismo rutinario. Un cristianismo reducido a rezar el acordémonos o ir a misa a veces. Divorciamos entonces la fe de nuestra vida concreta. Podemos así realizar muchas prácticas religiosas, pero vivir un estilo de vida propio de un no creyente. Si hay verdadera fe y una auténtica vivencia cristiana, se tiene que notar en nuestra vida. En lo personal, el vivir en un país y en un ambiente en el que los cristianos somos minoría, me ha hecho descubrir que se tiene que notar que nuestra vida es diferente de la de alguien que no tiene como su base el Evangelio. Y efectivamente, la vida de los cristianos se nota. Hace diferencia, aunque sean menos. Ya para acabar, quiero dejarles 3 preguntas para reflexionar. ¿Qué consecuencias tiene en tu vida el seguir a Jesús o en qué te diferencias de un no creyente? ¿Dónde buscas la felicidad? ¿En el seguimiento de Jesús o en los valores de la sociedad y de este mundo?
Y esta última pregunta me la hice hace poco estando acá en Líbano. Al darme cuenta que gran parte del tiempo lo paso con gente que no es de mi religión. Si un musulmán te pidiera que le explicaras qué es el cristianismo, ¿cómo lo harías? ¿Cómo resumirías nuestra fe para explicarle a alguien que no entiende nada de esto, que es de otra cultura? Tal vez el responder esto nos mueva e inquiete un poco para ver qué tanto sabemos y sobre todo vivimos y testimoniamos nuestra fe en el día a día. Jóvenes y no tan jóvenes, plantéense en sus vidas cosas que valgan la pena, o más bien dicho, que valgan la vida. Para ser mediocre, cualquiera puede. Cristo vive, es una realidad, créansela. Los quiero mucho. Que Dios y María, nuestra Madre, los bendigan siempre. Un abrazo, Andrés.